La estructura interior de la Tierra es difícil de examinar. Las penetraciones más profundas de la superficie de la Tierra apenas tocan la corteza del planeta, que tiene un radio de 6.371 kilómetros. Hasta hace poco, las erupciones volcánicas eran la única prueba de que se esconde material fundido debajo de la corteza sólida de la Tierra. Los mineros observaron que al llegar a una mayor profundidad, la temperatura y la presión aumentaban gradualmente. En 1909, los científicos observaron que las ondas sísmicas cambian de velocidad y dirección en ciertas profundidades al atravesar un medio. Utilizando este método, lograron mapear la estructura interna de la Tierra. La Tierra primordial se formó hace unos 4.600 millones de años. Debido a la refrigeración y la rotación, las sustancias en estado gaseoso, líquido y sólido se separaron y se arreglaron en capas esféricas según su densidad. Estas capas se llaman geosferas. Las capas se agrupan en capas externas e internas. Las capas externas son la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera. Las capas internas son la corteza, el manto y el núcleo. La atmósfera es la capa más externa. Compuesta por gases, es la más ligera de las capas. La atmósfera no tiene un límite bien definido. Se desvanece en el espacio exterior a una altura de varias decenas de miles de kilómetros. Se puede dividir en 5 capas distintas según su temperatura cambiante. El límite de cada capa se puede encontrar donde se produce la inversión de la temperatura. La exosfera es la capa delgada y más externa de la atmósfera. Su temperatura es de alrededor de 1000 grados centígrados. La siguiente capa de la atmósfera es la termosfera. Su temperatura aumenta con la altitud, es de unos 800 a 1000 grados centígrados. Esta capa delgada, consistente en iones, a veces llamada ionosfera, refleja las ondas de radio. La capa debajo de la termosfera es la mesosfera. Su temperatura disminuye con la altitud. El lugar más frío de la atmósfera, la mesopausa, constituye su límite superior. Aquí la temperatura desciende a alrededor de 100 grados bajo cero. La temperatura en su límite inferior es alrededor de 10 grados centígrados. La mayoría de los meteoros se funden o se queman en la mesosfera. La temperatura en la estratosfera aumenta con la altitud debido a la capa de ozono. La capa de ozono absorbe energía, así la temperatura aumenta. La temperatura en el límite inferior de la estratosfera es de alrededor de 56 grados bajo cero. La capa más baja y más importante de la atmósfera de la Tierra es la troposfera. Su temperatura disminuye con la altitud. Esta capa, de una profundidad de 10 a 12 kilómetros, compone aproximadamente el 80% de la masa de la atmósfera y casi todo su contenido de vapor de agua. La mayoría de los fenómenos meteorológicos ocurren aquí. En la parte superior de esta capa vuelan los aviones. De las 3 capas internas de la Tierra, la más externa es la corteza. La composición de la corteza continental es más diversa y gruesa que la corteza oceánica. Su capa superior es rica en silicatos, mientras que su capa inferior se compone de rocas de mayor densidad que son ricas en metales. La discontinuidad de Mohorovičić es una frontera situada entre la corteza y el manto, donde se refractan las ondas sísmicas de los terremotos. El manto se divide en 2 zonas. El manto superior se extiende hasta una profundidad de unos 700 kilómetros. Su parte superior es sólida. Con la corteza forman juntas la litosfera sólida de la Tierra. Su parte inferior es la astenosfera fundida. El manto inferior es sólido. El nivel de los componentes de hierro aumenta gradualmente hacia abajo. El manto se extiende hasta la discontinuidad de Gutenberg, que está situada a 2.900 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra. El núcleo se sitúa debajo de este manto, que también se divide en 2 partes. El núcleo externo se compone de metales líquidos. Lo separa la discontinuidad de Lehmann a una profundidad de 5.150 kilómetros del núcleo interno, que se compone de hierro y níquel. La densidad, la temperatura y la presión aumentan con la profundidad. Mientras que la presión se incrementa gradualmente, el aumento de la densidad no es uniforme. Cambian los límites donde las ondas sísmicas también cambian.
La tasa del aumento de la temperatura interior se llama gradiente geotérmico. En promedio es de 3 grados en cada 100 metros, pero disminuye con la profundidad. A una profundidad de 200 kilómetros es solo de 0,5 grados. La temperatura en el centro de la Tierra es de aproximadamente 5.000 a 6.000 grados. Su fuente principal es la desintegración radiactiva de los isótopos y esta disminuye hacia el exterior.